Esto pasó hace casi 8 años. Era un verano como cualquier otro, y mis amigos y yo solíamos ir a acampar al norte de Idaho. Después de un trágico accidente familiar, decidí volver al campamento buscando algo de paz. Conocía el lugar, lo había visitado muchas veces. Así que armé mi tienda en un rincón familiar donde solíamos jugar de niños. Era tranquilo, solo yo y el bosque. Al caer la noche, el ambiente cambió. El sonido del campamento se apagó y el silencio llenó el aire. A las medianoche escuché algo raro. Eran risas lejanas, suaves, pero distorsionadas. Al principio pensé que era parte de mi imaginación. Salí de la tienda y miré hacia el claro donde antes siempre había alegría. No vi nada, solo sombras en la penumbra. Mi corazón latía rápido, un nudo se formó en mi estómago. Las noches siguientes fueron peores. Las risas se convirtieron en gritos susurrantes, parecían llamarme. Durante mis paseos por el campamento, comencé a encontrar objetos olvidados, un viejo juguete desgastado, un trozo de madera pintada. Cada uno de ellos traía recuerdos de aquellos niños que nunca volvieron. Algo estaba mal, una sensación de que el pasado no estaba tan lejos. Una noche, mientras buscaba leña, vi algo moverse entre los árboles. Parpadeé y ya no estaba. Me sentí inquieto, así que regresé a la tienda. Pero el crujir de las hojas me siguió. Escuché susurros en el viento. Cada pequeño ruido me hacía saltar. La linterna que usé comenzó a parpadear como si tuviera vida propia. Miré en el claro, la oscuridad parecía más densa. Una noche tomé valor y pregunté en voz alta, ¿hay alguien aquí? El silencio llenó el aire. De repente sentí una presencia detrás de mí, una respiración diferente a la mía. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Me sentí vulnerable, como si el bosque tuviera secretos que no estaba listo para enfrentar. Estaba más despierto que nunca. Las risas y los gritos resonaban en mi cabeza. Decidí que me iría al amanecer. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché unos pasos rápidos, casi corriendo. Sentí que mi corazón latía más fuerte. Miré hacia el bosque. No vi nada, pero sabía que algo estaba ahí. Una sombra comenzó a asomarse entre los árboles y mis piernas temblaban. Finalmente, la figura apareció. Era un niño, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Miraba fijamente hacia mí. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, inquieto. Él no respondió y solo sonrió de una manera que envió escalofríos por mi cuerpo. Al dar un paso hacia adelante, él retrocedió, como si estuviera asustado. De repente, todo se volvió oscuridad y los gritos llenaron el aire. Corrí hacia la tienda, me encerré, sintiendo una presencia en el exterior. Escuché algo golpear la tela. Entonces se hizo silencio. Nadie contestó. Cuando finalmente amaneció, salí. No estaba seguro de lo que había pasado, pero sabía que nunca volvería a ese campamento. Esa experiencia me marcó. Cada verano sigo pensando en lo que ocurrió. El bosque nunca dejó de susurrar. Capítulo 2. Los años pasaron, pero el campamento y la figura del niño no me abandonaron. Cada verano, en lugar de un refugio, el bosque se convirtió en un hilo tenso que ataba mi mente. Para escapar de esos recuerdos, decidí visitar a un amigo de la infancia. No había hablado con él sobre lo que había sucedido, pero sentí que tal vez él podía ayudarme a entenderlo. Quedamos en un café en la ciudad cercana. Durante la conversación lo noté inquieto cada vez que mencionaba el campamento. ¿Recuerdas esa noche que nos perdimos en el bosque?, me preguntó. Sus ojos reflejaban inquietud. Asentí y me pregunté a mí mismo si él también había sentido la misma extraña presencia. Siempre hay historias sobre ese lugar. Dicen que algunos niños nunca regresaron, continuó bajando la voz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo escuchaste, ¿verdad? Las risas, los gritos. Me incliné hacia adelante. Sí, pero no solo eso. Vi a un niño. Él me miró a los ojos. La reacción de mi amigo fue inmediata. Se puso pálido.
Nunca habías dicho eso antes. Se dice que algunos niños están atrapados en el bosque, que buscan ayuda. Siempre pensé que era solo un rumor, murmuró. Su voz temblaba. Decidí que su reacción no era normal. Tú también lo has sentido, ¿no? Hay algo allí, algo que no podemos ver. Él se esforzó por recordar. Es más que solo un campamento, es un lugar lleno de ecos de lo que pasó. Tras esa conversación, una parte de mí sintió el deber de regresar. No podía seguir ignorando lo que viví, así que preparé mis cosas para un último viaje al norte de Idaho. Mi amigo se ofreció a acompañarme, pero le dije que debía hacerlo solo. Necesitaba enfrentar mis miedos. Al acercarme al campamento, el aire parecía más pesado de lo que recordaba. Los árboles se agachaban como si supieran lo que había ocurrido. Al llegar, mi corazón latía con fuerza. Armé la tienda rápidamente, sintiendo que el tiempo se me escapaba. La noche llegó y el silencio se instaló, pero no era un silencio cómodo. Había una tensión en el aire. Las sombras se movían y los susurros comenzaron a regresar. Las risas distorsionadas flotaban de nuevo en mis oídos. Decidido a no dejar que el miedo me controlara, salí de la tienda. Los pasos resonaban en el suelo y mi linterna iluminaba solo un par de pies delante de mí. Me dirigí hacia el claro donde todo sucedió la última vez. Al llegar, vi algo en el suelo. Un viejo juguete, un pequeño coche de madera que había pertenecido a nosotros, a un tiempo más feliz. Sonreí de manera involuntaria, pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando escuché una risa. Era diferente de las anteriores, más clara y aterradora. Reprimí un grito. ¿Quién está ahí?, pregunté, temblando. La risa se intensificó. Aún no podía ver a nadie, pero la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte. Hizo más fuerte. Justo cuando estaba a punto de girar y correr, vi la figura del niño nuevamente, parado al borde del claro, su rostro oscurecido por la sombra de un árbol. Esta vez no sonrió. Cerré los ojos, intentando despejar la imagen. Cuando los abrí, él ya no estaba. Era como si el bosque hubiese absorbido su presencia. Pero no podía ignorar lo que sentí, su mirada apagada y la necesidad de que regresara. Aterrorizado, la adrenalina recorrió mi cuerpo. Algo más estaba en juego, y no iba a dejar que eso se convirtiera en otra historia olvidada de verano. Capítulo 3. El viento soplaba entre los árboles, susurrando secretos que solo el bosque conocía. La noche había caído por completo, y con ella una negrura envolvía el claro. Despertaba en mí una mezcla de curiosidad y pavor. Sabía que debía actuar, que no podía simplemente volver a mi tienda y olvidarlo todo. Decidí explorar un poco más. Tomé la linterna y caminé. Mis pasos resonaban entre las melodías oscuras de la naturaleza. Mientras me adentraba, los ecos de mis recuerdos comenzaron a regresar. Las risas de otros veranos, las aventuras, pero también algo más profundo y siniestro. Al dar la vuelta de un árbol grande, me encontré con una escena que me paralizó. Era una especie de altar rudimentario, hecho de ramas y hojas. En el centro había varios juguetes, una muñeca desgastada, un par de zapatos de niño y, sorprendentemente, una fotografía amarillenta de un grupo de niños en el campamento. Al acercarme, una sensación helada recorrió mi espalda. Esa fotografía era de un grupo de campistas de hace años, y justo en el centro, con una sonrisa inocente, estaba el niño al que vi. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué tenía que ver esta imagen con mi encuentro? ¿Estaba este niño atrapado? Un escalofrío me atravesó. Para mi sorpresa, la risa que había oído antes volvía a resonar en la distancia, clara y retorcida, como si llamara a los otros niños, a mí. Apreté los dientes. No podía dar marcha atrás ahora, no en este punto. Decidí seguir el sonido, más audaz esta vez, mis pasos guiados por la desesperación y el deseo de entender. El camino se volvió más oscuro a medida que me adentraba, y los susurros crecían como si el bosque estuviera vivo.
La risa se transformó súbitamente en gritos, clamores desgarradores que recorrían el aire. Tenía que encontrar al niño. No podía quedarme quieto mientras algo tan terrible sucedía en este lugar. De repente, un grito me hizo detenerme en seco. Giré hacia la fuente del sonido y vi algo moverse entre los árboles. Una sombra más oscura que la noche y, a su lado, la figura del niño, con su rostro ahora visible pero distorsionado por el miedo. Fue un instante corto pero revelador, el momento en que nuestros ojos se encontraron y nuevamente sentí un tirón en el pecho. Necesitaba saber qué le había sucedido, si estaba atrapado, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se lanzó hacia él. Un impulso irracional me llevó a gritar: ¡Espera! Mi voz resonó en el silencio helado, pero no me escuchó. La figura se desvaneció en la oscuridad, llevándose al niño consigo. El aire se cortó a mi alrededor. Del pánico surgió una voluntad renovada. Tenía que recuperar al niño, debía seguir esa sombra. Comencé a correr, sin pensar en las consecuencias, solo guiado por la necesidad de rescatarlo. Mientras corría, los ecos de mis pasos se mezclaban con los gritos que aún flotaban en el aire. La distancia parecía interminable, y a cada momento podía sentir cómo el bosque se cerraba a mi alrededor. Algo más oscuro despertaba, la sensación de que no estaba solo aumentaba con cada paso. Entonces pasó algo inesperado. En medio del silencio, escuché su voz, suave y angustiada. ¡Ayúdame! El llamado perforó mi corazón y aceleró la sangre a mis venas. Ahora sabía que no estaba aquí solo para enfrentar mis miedos. Era hora de descubrir qué se había apoderado de este lugar. Sin embargo, más allá de los árboles, algo se movía hacia mí, algo que no podía ignorar. Algo que era más que solo recuerdos. Capítulo 4. El aire se volvió pesado. La voz del niño resonaba en mi mente, un eco que no podía ignorar. ¡Ayúdame! Esa súplica se repetía, empujándome a seguir adelante. Pero, a medida que me adentraba más en el bosque, la atmósfera se tornaba más inquietante. Las sombras parecen moverse y danzar, como si observaran, esperando el momento perfecto para abalanzarse. Continué corriendo. Los árboles se convertían en una muralla oscura a cada paso. La linterna apenas iluminaba el camino, y en ocasiones me encontraba con más juguetes tirados. Un oso de peluche desgastado, una pelota de fútbol, un libro pequeño con las páginas rasgadas. Cada hallazgo me llenaba de una inquietud creciente. Algo definitivamente había pasado aquí, y esos objetos parecían susurrar historias inacabadas. ¿Dónde estás?, grité, esperando que mi voz les llegara. Pero solo el silencio respondía, pesado y amenazante. Entonces, de la nada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, la misma sensación de antes, pero mucho más intensa. Aquello que me estaba buscando se estaba acercando. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y retrocedí, pero el camino se volvió borroso y confuso. Las ramas se entrelazaban, pareciendo querer atraparme. En ese instante, la risa regresó, pero esta vez no era alegre. Era una risa hueca, distorsionada, como si se burlara de mí. Cerré los ojos por un breve segundo, pensando en los momentos felices de los veranos pasados. Me forcé a recordar los rostros de aquellos niños en la fotografía, porque sabía que debía encontrar el camino de regreso a la razón. ¡Sal de aquí!, grité, sintiendo que mi voz se perdía, pero todo lo que recibí fue un eco que se desvanecía lentamente. Finalmente, las risas se detuvieron. Un silencio opresivo me envolvió de nuevo. La voz del niño resonaba en mi cabeza, mezclada con un murmullo apenas audible. «Ven», me decía, implícitamente, conduciéndome, lo que llenó mi ser de una confusión aterradora. Entonces, en el rincón de mis ojos, vi un destello.
Giré rápidamente y ahí estaba, la misma figura que había visto antes, el niño. La sombra que lo rodeaba parecía más tenue, como si tuviera una conexión con él. «Ven», decía, con desesperación clara en su voz. Yo quería avanzar, pero algo me detuvo. Esa sombra parecía estar alerta, como si también me estuviera vigilando. Atraje aire, sintiendo que cada fibra de mi ser me instaba a seguirlo. Pero en cuanto di un paso hacia él, la sombra se movió con rapidez, bloqueando mi camino. «Detente», sisó, y aunque no podía ver su rostro, su tono parecía cargado de rabia. Lucha y huida. Mis instintos se debatieron. La idea de dejar de lado al niño me resultaba insoportable, pero enfrentar a lo que estaba protegiendo no se sentía como una opción viable. Sabía que no podía retroceder. «¿Qué eres?», logré articular. Mi voz temblaba mientras intentaba mantener mi valentía. La sombra se inclinó ligeramente, y mientras lo hacía, la negrura a su alrededor pareció cobrar vida. «Soy el guardián de estas almas perdidas», proclamó con un eco profundo. Mis piernas temblaban, pero mi determinación se reavivó. Tenía que hacer algo. ¿Era el niño realmente una víctima aquí? ¿O era parte de algo mucho más siniestro? Antes de que pudiera formular un plan, la sombra dio un paso hacia mí, y el suelo bajo mis pies se estremeció. Al darme cuenta de que tenía que actuar, fue en ese momento que vi algo en el suelo, algo brillante. Era un juguete, pero no cualquier juguete. Era la muñeca desgastada que había visto en el altar. Sin pensarlo, la recogí, y en ese instante, una conexión indescriptible se encendió entre yo y la sombra. Había lanzado el guante. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. La muñeca brillaba débilmente en mis manos, sintiendo su frío plástico como un ancla en esta maraña de incertidumbres. La sombra se detuvo, observándome con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. «Eso no te salvará», dijo, su voz reverberando con un tono amenazante. Pero era la única cosa que podía usar. Algo en lo profundo de mí me decía que había una historia detrás de este juguete. «¿Por qué?», me atreví a preguntar, temblando. «¿Qué ha pasado aquí?». La sombra soltó una risa baja, como si mi ingenuidad le resultara divertida. «Te aferras a los restos de un pasado que no entiendes. Este lugar no guarda recuerdos felices, solo ecos de los que se perdieron». Su voz resonó como un trueno distante, cada palabra chocando contra mi pecho. El niño, todavía ahí, miraba con ojos llenos de esperanza. Fue entonces que me di cuenta de un detalle más. La muñeca tenía una pequeña marca en su vestido, un símbolo que había visto antes. Era el mismo que adornaba el altar. Algo tenía que ver con el niño. «¿Es tuya?», pregunté, intentando aferrarme a la última pizca de lógica que me quedaba. Él asintió, su mirada desesperada reafirmando su conexión con el objeto. La sombra se movió un poco más cerca de mí. La oscuridad a su alrededor parecía desplazar el aire. «Regresa», ordenó, pero ya no tenía intención de retroceder. Este niño necesitaba ayuda, y algo dentro de mí se negaba a rendirse. «Si no puedes ayudar, quizás yo sí», respondí, sintiendo una chispa de valor brotar en mi interior. Al alzar la muñeca, una energía vibrante se propició entre nosotros. La sombra retrocedió, como si la luz que emanaba del juguete la repeliera. «No deberías estar aquí», gritó, y en ese instante, el bosque pareció cobrar vida. Las sombras se alzaron, tratando de atraparme, pero la muñeca me proporcionó una certidumbre que no había tenido hasta ahora. «¡Suéltalo!», grité, con todas mis fuerzas, y vi cómo la sombra titubeaba. De repente, un grito desgarrador resonó entre los árboles, un eco que atravesó la espesa oscuridad. La sombra se detuvo, abordada por una confusión momentánea. El grito resonó nuevamente, un lamento que parecía provenir de algún lugar profundo del bosque. El niño miró hacia la dirección del sonido, y sus ojos se llenaron de terror. «Tienes que irte», me advirtió él, su voz casi un susurro. «Él viene por mí». Antes de que pudiera preguntar quién era él, un viento frío azotó el bosque, haciendo que los árboles crujieran. La sombra se reagrupó, más oscura y amenazante que antes. «Que se haga su voluntad»,
murmuré, mientras el miedo me atravesaba. Ahora comprendía que lo que estaba en juego iba más allá de lo que creía. La criatura llegó, y fue entonces que todo se oscureció. El viento cesó instantáneamente, y una perturbación aterradora invadió el aire. Sentí que el bosque se cerraba a mí, como un depredador acechando su presa. Estaba atrapado en esta lucha entre la luz y la oscuridad, y lo único que sabía era que en ese instante crucial debía elegir. No podía dejar al niño atrás, pero podía salvarlo sin condenarme a mí mismo. «¡Elige!», gritó la sombra, su voz reviviendo el eco de los gritos. «¿Te vas con él o con esto?». En ese momento, su aflicción a la muñeca era evidente. La decisión debía ser rápida, y el peso de cada una era abrumador. Pero, sin pensarlo más, levanté la muñeca hacia la oscuridad. «No dejaré que te lleve». Todo ocurrió más rápido de lo que podía procesar. Luz, oscuridad. Y entonces, silencio. Capítulo 6. Desperté, recostado sobre un fondo suave y húmedo. Abrí los ojos lentamente, esperando ver el interminable bosque y la sombra amenazante. Pero en su lugar, me encontré rodeado de luz. No era la luz del día, sino una luz casi irreal, como si estuviera dentro de un sueño. Me incorporé y observé a mi alrededor. El lugar era diferente. Un claro rodeado de árboles altos. Sus troncos resplandecían con un brillo dorado. A lo lejos, el sonido de un agua cristalina fluía tranquilamente. Pero no había rastro del niño. «¿Dónde estoy?», murmuré, sintiéndome vulnerable. Recordé la manera en que había alzado la muñeca y la oscuridad que se me venía encima. ¿Me había llevado a algún lugar seguro? La muñeca seguía en mi mano. El símbolo en su vestido brillaba intensamente. Y entonces sentí la presión de unos ojos sobre mí. La figura de la sombra se había desvanecido, pero algo nuevo se acercaba. «Te encontramos», decía una voz suave, como el susurro de la brisa. Miré hacia arriba y vi a una niña, probablemente de la misma edad que el niño que había visto antes. Sus cabellos estaban adornados con flores brillantes y su vestido tenía patrones naturales, como si la misma selva le hubiera dado vida. «¿Quién eres?», pregunté, sintiéndome desconcertado. «Soy Eara. He estado esperando que llegues. Él no debía encontrarte en la oscuridad. Ahora estás aquí». «¿Él? ¿A quién te refieres?». La inquietud crecía en mi pecho. «Viene a reclamar lo que es suyo», dijo Eara, señalando a la sombra que parecía entrelazarse con las sombras de los árboles. «Pero tú eres diferente. La muñeca te ha protegido». «No sé por qué me ha traído aquí», respondí, sintiendo que la calma del lugar contradecía la tensión en mi interior. «Solo sé que hay un niño». «¡El niño!», Eara interrumpió, su voz llena de urgencia. «Necesitamos rescatarlo. La criatura no solo busca a los que se perdieron, también a quienes podrían hacerle frente». Su mirada se volvió sombría. «El niño es clave para todo esto». «¿Qué clave? No tengo tiempo. Necesito saber cómo sacarlo de allí». La desesperación se sentía como una presión constante en mi pecho. La pérdida de ese niño, ese brillo de esperanza en sus ojos, me perseguía. Eara dio un paso adelante y por un instante las luces en el claro danzaron con su movimiento. «Nosotros podemos ayudarte, pero debes confiar en nosotros. La oscuridad no es lo más aterrador, lo que puedes descubrir en tu interior lo es. La muñeca es solo el comienzo». Sin tiempo que perder, le pregunté, «¿Qué debo hacer?». «Primero debemos encontrar su esencia. Mientras esté atrapado en la oscuridad, no podremos liberarlo. La muñeca te guiará, pero tú debes dar el paso final. Tienes que enfrentarte a tus propios miedos». Su tono se tornó serio. «Si fallas, podrías perderte para siempre». En ese instante, comprendí que el camino se volvía aún más peligroso. Se trataba de un viaje al corazón del miedo y la incertidumbre. Junto a Eara, la muñeca brillaba intensamente, como un faro contra las sombras que se acercaban.
El aire estaba cargado de una energía intensa y pude sentir que el tiempo se acercaba. Entonces vamos, dije, con la voz firme a pesar de la ansiedad que bullía dentro de mí. No tengo la intención de dejarlo atrás, jamás. Así me lancé hacia el oscuro corazón del bosque, decidido a desafiar lo desconocido y encontrar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. Caminé al lado de Eara por un sendero cubierto de hojas que crujían bajo nuestros pies. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire mismo intentara detenernos. A mi alrededor, los árboles parecían susurrar secretos, desvaneciéndose en la penumbra antes de que pudiera entender lo que decían. La muñeca en mi mano vibraba levemente, guiándome hacia adelante. ¿Cómo se siente?, Eara preguntó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Cómo se siente qué?, respondí, un poco confundido. Tu miedo. La oscuridad te lo mostrará si lo dejas, dijo, mientras sus ojos brillaban con una luz extraña. Tragué saliva, sabiendo que estaba hablando de la sombra que acechaba, la misma sombra que había sentido tan cerca antes. No sé si quiero sentirlo. Ella sonrió, pero había una tristeza en su mirada. Tienes que quererlo. Es la única manera de liberar al niño. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de enfrentar mis miedos era aterradora, pero el recuerdo del niño, su rostro lleno de vida y esperanza, me empujaba hacia adelante. Está bien, dije con firmeza, a pesar de que mi voz temblaba. Lo haré. Eara asintió en aprobación. Bien, ahora presta atención a la muñeca. Ella te mostrará el camino. De repente, la muñeca empezó a brillar con más intensidad. La luz cortaba la oscuridad que rodeaba el sendero. El brillo terminó por señalar un pequeño claro delante de nosotros. Me detuve en seco. Algo me decía que, en ese espacio, debía enfrentar lo que había estado evitando. Esto es, comenzó Eara, el lugar donde tus miedos toman forma. La luz de la muñeca nos rodeó, y en el claro, las sombras comenzaron a moverse, tomando forma. Vi visiones distorsionadas de mis fracasos, de los momentos en que me sentí impotente. Imágenes de aquellos a quienes había decepcionado se elevaron, cada vez más claras. Era como si la oscuridad intentara desgastarme con lo peor de mí. No puede ser, murmuré, angustiado. No quiero ver esto. Es solo una parte de ti. Eara aclaró, su voz suave pero firme. Enfréntalo. No puedes dejar que te controle. De repente, una sombra más oscura apareció entre las demás. Era más grande, más amenazante. Reconocí en ella todo lo que había temido. La sensación de no ser suficiente, de fracasar, fue como un golpe en el estómago. «¡Detente!», grité, aunque mi voz temblaba. Pero al hacerlo, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir que no era solo un observador, que podía luchar. «Recuerda al niño, esa es tu fuerza», gritó Eara. Recordarlo fue como un fogonazo de luz en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré hondo. De repente, el brillo de la muñeca se intensificó. Abriendo los ojos, vi cómo la sombra comenzaba a desvanecerse. «¡Vamos, desaparece!», grité con todo mi ser. Las sombras comenzaron a dispersarse, empujadas por la luz de la muñeca. Pero antes de que pudiera celebrar, sentí un tirón en mi pecho. Una fuerza desconocida tiró de mí hacia la sombra más profunda del claro. La criatura que la creó, un ser alargado y oscuro, emergió de las sombras, mostrando unos ojos brillantes llenos de furia. «No puedes escapar de tus miedos», resonó su voz en mi mente. La desesperación me invadió. Había enfrentado una parte de mí, pero ahora la verdadera confrontación había comenzado. La oscuridad se apoderaba del espacio. Temía que la luz frágil de la muñeca no fuera suficiente para esta nueva amenaza. Pero no podía darme por vencido. El niño dependía de mí. Un rugido resonó entre los árboles y supe que estábamos en la lucha más profunda de todas. «Deja al niño en paz», grité, listo para el enfrentamiento que se avecinaba. Y así, la batalla por el alma del niño comenzó en las entrañas de aquel claro fulgurante. Capítulo 8.
La sombra se abalanzó hacia mí, enormes tentáculos de oscuridad formándose a su alrededor. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero la luz de la muñeca brillaba con un fervor renovado. Sabía que debía confiar en ella, aunque mi instinto me decía que debía correr. «No te dejes vencer», Eara me animó desde un rincón del claro. Su voz cortaba la atmósfera pesada. Recordé al niño y, con el recuerdo, la determinación creció dentro de mí. La sombra se detuvo por un instante, como si esperara mi próximo movimiento. «No eres más que un niño asustado», dijo con una voz rasposa y retumbante. «Nunca serás suficiente». «Cállate», respondí, aunque mi voz sonaba más como un susurro. Pero apenas lo dije, la muñeca brilló aún más, como una respuesta a mi desafío. Recorrí el claro con la mirada y vi las formas de mis miedos a su alrededor. Eran sombras que se retorcían, pero también eran recuerdos. El niño perdido, las decepciones, los momentos de tristeza. Comprendí que eran parte de mí, pero no podían controlarme. «Es hora de enfrentarlos», dije, concentrándome. La luz de la muñeca resonó en mi mano. Desperté un nuevo poder dentro de mí, una fuerza que había escondido demasiado tiempo. Levanté la muñeca hacia la sombra oscura y grité: «No tienes poder sobre mí». La luz emergió como un rayo, rompiendo el aire frío que me rodeaba. La sombra se retorció y rugió de rabia, pero mi luz creció. Recordé al niño y todo su valor. Sabía que estaba conectado con su esencia, que su vida dependía de mis acciones. «Tú no serás mi fin», grité, mientras el brillo de la muñeca se convertía en un torrente de luz. Lancé todos mis recuerdos a la sombra, todos mis miedos y decepciones, sin miedo a ser consumido. El aire se volvió electrizante, la sombra se tambaleó y comenzó a desvanecerse, una niebla negra que se dispersaba a medida que la luz avanzaba. Sentí como mi propio miedo se desintegraba, llevándose consigo la sombra que me atormentaba. Un eco de la risa del niño resonó en mi mente. Me dio fuerzas, lo que significaba que podía ganar. «No estás solo», grité con todo lo que tenía. Con cada palabra, la oscuridad crujía. El ser alargado lanzó un grito de furia, pero la luz seguía creciendo. Una última ráfaga de claridad empujó a la sombra hacia atrás hasta que, finalmente, con un estallido, se desvaneció en el aire, dejándome solo en el claro. A mis pies, el niño apareció, su rostro ahora iluminado por la luz de la muñeca. Sonreía, lleno de vida y esperanza. Mi corazón se llenó de alegría y alivio. Todo había valido la pena. «Gracias», exclamó el niño, su voz dulce como un susurro. «Creí que nunca volvería». Me incliné para abrazarlo, sobrecogido por la emoción. Pero en ese instante vi la sombra desvanecerse a lo lejos, aún agazapada entre los árboles. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Una sensación de inquietud regresó. «¿Está todo bien?», pregunté, apartando mis ojos del bosque oscuro. El niño asintió, pero su expresión cambió. «No puedes bajar la guardia, la sombra nunca se va del todo». Las palabras del niño resonaron en mi mente mientras el claro comenzaba a desvanecerse. La oscuridad ahora entendía que la batalla había comenzado y mis miedos aún podían regresar. La muñeca seguía brillando, pero la lucha interna apenas había terminado. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté. La urgencia en mi voz era palpable. «Debemos encontrar la fuente de la oscuridad», respondió. «Si no, no tendremos paz». Y así, con el niño a mi lado y la muñeca en mi mano, me preparé para adentrarme más en la oscuridad. Esta vez no estaba solo. Juntos enfrentaríamos lo que se avecinaba. Capítulo 9. El aire se volvió aún más frío al cruzar el umbral hacia la oscuridad. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, sus ramas desafiantes parecían susurrar viejos secretos. El niño caminaba junto a mí,
su luz evitadora contrastando con la sombra que nos rodeaba. Miré hacia abajo y vi que la muñeca vibraba levemente en mi mano, como si tuviera vida propia. No hay vuelta atrás, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de enfrentar la fuente de la oscuridad me llenó de incertidumbre, pero la determinación del niño me dio un poco de valor. ¿Sabes cómo llegamos allí?, pregunté, sintiendo que cada paso que daba resonaba en el silencio abrumador. Él miró hacia el frente, sus ojos resplandecían con una extraña luz. «Sigo el brillo», respondió. «La fuente se oculta, pero su energía es fuerte, podemos sentirla». Continuamos avanzando, pero cada sombra parecía alargar sus brazos hacia nosotros. Las ramas crujían como si estuvieran despertando de un letargo. «¿Y si la sombra aún está aquí?», pregunté. El temor crecía en mi pecho. «¿Y si nos atrapa antes de llegar a la fuente?». El niño me miró fijamente. «Debemos enfrentar esa posibilidad. Nuestras luces son poderosas, pero no somos invencibles. La sombra juega con nuestros miedos y debemos estar preparados». Su voz era firme, pero en el fondo podía escuchar. Ver el miedo que afloraba en su mirada. A pesar de ello, comprendí que no podía dejar que eso me detuviera. Juntos teníamos una oportunidad. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Me congelé. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi corazón retumbando, cuestionando si realmente estábamos listos para seguir adelante. La risa del niño había desaparecido. «No lo sé», dijo, temblando. «Podría ser una trampa». No quería pensar en eso, pero una parte de mí sintió que debía ser valiente. «Escuchemos», sugerí. Apenas pude controlar la respiración. Al profundizar en el bosque, la atmósfera se volvía más densa. Con cada paso, estaba convencido de que algo nos miraba. La muñeca empezó a brillar con más intensidad a medida que la oscuridad oprimía nuestros sentimientos. De pronto, el niño se detuvo. «Ahí», dijo, apuntando hacia una cueva estrecha en la base de una roca gigante. La entrada estaba rodeada de hiedra oscura y musgo, como si la naturaleza hubiera decidido ocultar un secreto. La energía es más fuerte allí. Me acerqué un paso, pero el miedo me frenó. ¿Y si la sombra está dentro? La preocupación se apoderó de mí. El niño respiró hondo. Debemos ser valientes. Si no enfrentamos lo que está detrás de esto, nunca estaremos a salvo. Asentí, aunque dentro de mí había una tormenta de dudas. Con un último vistazo al bosque oscuro, entré en la cueva. La luz de la muñeca iluminaba el camino, revelando paredes húmedas y la eco de nuestra respiración. Una vez dentro, la cueva se amplió y el aire se tornó denso. En el centro había un objeto oscuro, pulsante. Era la fuente de la oscuridad, un núcleo de sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. «Ahí está», murmuré, paralizado por su presencia amenazante. Al acercarme, algo me detuvo en seco. La sombra se expandió y con ella la voz que había resonado anteriormente. «Bienvenidos, he estado esperando». El eco de la risa resonó de nuevo, esta vez retumbando con una promesa inquietante. Mi piel se erizó y el niño apretó mi mano. La confrontación ya no era una opción, era una obligación, y la habitación oscura a nuestro alrededor comenzaba a cerrarse lentamente. Esta era la batalla que no había visto venir, y la revelación de que lo peor aún estaba por llegar. Capítulo final. La oscuridad palpable en la cueva parecía cobrar vida. El núcleo de sombra, el corazón de todo lo que nos había atormentado, pulsaba con una energía oscura. La risa resonó nuevamente, y con ella un aire de locura que me hacía dudar. La sombra había estado preparándose para esto, y yo apenas comenzaba a entender las consecuencias de mis acciones. «Debemos destruirlo», le susurré al niño, apretando la muñeca con fuerza. «No podemos dejar que esto continúe». Él asintió, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Era una lucha que no sabíamos si podríamos ganar. Del interior del núcleo, la sombra se proyectó, tomando forma.
Era un ser amorfo, hecho de los más profundos miedos que había enfrentado. ¿Crees que puedes vencerme? Su voz resonó como un eco distante, burlón. Siempre he estado aquí, oculto en las mentes de los que temen. Reuniendo todo el valor que me quedaba, levanté la muñeca. ¡No! ¡No puedes tenerlo!, grité. La luz de la muñeca brilló intensamente, mezclándose con mis pensamientos de esperanza y el recuerdo claro del niño perdido. La intensidad de ese recuerdo se sintió como una explosión, golpeando el núcleo de sombra. El ser vaciló, pero la energía oscura no se detuvo. Entonces el niño hizo un movimiento inesperado, acercándose al núcleo. «Yo también tengo que ayudar», dijo con voz firme. «No puedo quedarme aquí». Sin pensar, extendió su mano hacia el núcleo oscuro, resonando con la luz de la muñeca. «¡No!», grité, intentando alcanzarlo, pero era demasiado tarde. El núcleo absorbió su luz. Un grito desgarrador escapó de mis labios mientras observaba cómo el niño quedaba atrapado. En ese preciso momento sentí que me atravesaba una desesperación ancestral. «No voy a permitir que esto termine así». Los recuerdos de aquellos veranos felices, los momentos compartidos y la risa del niño inundaron mi mente. Todo se sintió como fuego. Era ahora o nunca. Con cada fibra de mi ser canalicé todo lo que había vivido, las esperanzas y los miedos convertidos en una fuerza. Hice un último intento, gritando con toda la... «¡Sal de él! ¡Déjalo ir!». La luz de la muñeca iluminó con una intensidad cegadora, formando un torbellino que enfrentaba al núcleo. La risa burlona se convirtió en un grito, aplastante y agonizante. «¡No puedes hacer esto!», resonó, mientras la sombra se retorcía. Fue entonces cuando una explosión de luz sacudió la cueva. La fuerza del núcleo se vulneró. Vi cómo la sombra se desvanecía, pero no sin antes escuchar un eco lejano y ominoso. «Siempre volveré». La cueva comenzó a desmoronarse, desvaneciéndose entre mis dedos. «¡Vamos!», grité, tomando la mano del niño. Su rostro se iluminó con miedo, pero no dudó en seguirme mientras corríamos hacia la salida. La luz nos guiaba, y mis miedos se desvanecían tras nosotros. Finalmente, emergimos de la cueva. El aire fresco golpeó nuestro rostro como un abrazo cálido. Nos detuvimos mirando hacia atrás. La cueva se cerró de golpe tras nosotros, dejando solo ecos silenciosos. ¿Está todo bien?», pregunté, sintiendo el pulso de mi corazón. Pero, mientras miraba el bosque, una sombra permanecía. Algo en sus raíces, en la forma en que las ramas se agachaban, me decía que la oscuridad nunca se había ido del todo. «Estamos vivos», dijo el niño, afirmando la luz que brotaba de la muñeca en mi mano. Pero no podía sacudirme esa inquietante sensación de que la batalla había terminado, pero la guerra aún estaba en juego. Mientras nos alejábamos, el eco de la risa lejana seguía resonando en mi cabeza. «Nunca dejaré de acechar», susurraba Viento, como un recordatorio eterno de que había más misterios en el bosque, que esta historia podría ser solo el principio de muchas más. Tomé una respiración profunda y miré al niño que, aunque liberado, llevaba en su mirada una fragilidad que aún no se había desvanecido. «Tal vez nunca sabremos lo que realmente sucedió aquí», dije en voz baja, sintiendo el peso de lo desconocido. «Quizás», él respondió, sonriendo melancólicamente, «pero siempre estaré aquí contigo». Nunca volví a ser el mismo, y todavía pienso en eso a veces. La sombra puede haberse desvanecido por ahora, pero en lo más profundo de mi ser, la pregunta resonaba: ¿seríamos capaces de enfrentarlo nuevamente?